Y nosotros estamos estudiando el libro de Deuteronomio y vamos a hacer un repaso para ubicarnos en contexto. Y nos vamos a hacer estas preguntas para meternos en contexto. ¿De dónde vienen? ¿Dónde están? ¿Y hacia dónde van? ¿De dónde vienen? De la opresión que estaban sometidos en Egipto, de ser esclavos. Y vieron cómo la mano poderosa del Señor los había sacado. ¿Dónde están? A la puerta de la tierra prometida. Ahí están, la tierra está enfrente de ellos. Tenían que tomar posesión de ella. Y ahí es hacia donde ellos van. Este es el último tiempo. Deuteronomio nos cuenta ese paso previo a entrar y tomar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. El libro de Deuteronomio tiene un propósito. El propósito del libro de Deuteronomio es que este libro fue escrito para una nueva generación. La tierra prometida fue dada a una generación que de forma incrédula no creyó lo que Dios le había dado. Dios le dijo que fueran a ver la tierra y ellos vinieron diciendo que esa tierra no la podían tomar y Dios no le preguntó si podían ir y tomarla. Le dijo que solamente la fueran a ver porque iban a ver lo que Dios ya le tenía preparado. En base a no creer, a no confiar en Dios, hubo toda una generación que se perdió en el desierto en estos 40 años. Y el libro de Deuteronomio, el propósito que tiene es recordar lo que Dios 40 años antes le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. La ley, las ordenanzas, los mandatos, con lo que el pueblo se tenía que regir. ¿Por qué? Porque ellos iban a pasar a ser una nación. Y tenían que saber con qué parámetros moverse y cómo tenían que gobernar. Y todo esto Dios se lo iba a dar. Acá vemos a Moisés que empieza a recordar todo lo que Dios ya le había dado. Y Moisés, algo que los exhorta, es amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. 40 años habían pasado desde que Dios le había dado esto a Moisés. Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra, la iban a ver, nada más. Pero él iba a buscar grabar en los corazones de esta nueva generación que si bien había visto la mano de Dios, no de la manera que la generación que ya no estaba, porque ellos vieron cómo Dios abrió el mar, vieron cómo los sacó de Egipto, vieron cómo los fue acompañando a lo largo del desierto. Ellos solamente vieron esta parte final. Y Moisés no quería que se olvidaran de esas cosas. Moisés se lo empieza a recordar, le empieza a mostrar la fidelidad, le empieza a recordar el amor de Dios, le empieza a recordar el poder con el que Dios los había sacado de la esclavitud a la cual ellos estaban sometidos. Pero también este libro tiene un mensaje que es sumamente claro. Ellos tenían que guardar los mandamientos del Señor. Si ellos querían permanecer en la tierra que Dios les estaba ya por el que les había entregado, de la cual ellos iban a tomar posesión, para permanecer ahí solamente tenían que guardar sus mandamientos y reconocer que el Señor es Señor de todo. Hay un pasaje que es clave y lo vimos anteriormente, que es en el capítulo 7, en los versículos 6 al 11. Lo vamos a leer. Espero que la letra sea clara para ustedes. Dice así: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente
porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos sus mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Y acá podemos encontrar en estos versículos unas verdades que son preciosas. Lo primero, que Jehová amó al pueblo de Israel. Después que lo escogió, podemos encontrar que los redimió, a ellos se les ha ido marcando. También que entró en pacto con el pueblo, pero por lo tanto, como Dios los había amado, escogido, redimido y los había entrado en pacto, ellos debían amarlo y también debían obedecerlo. Por lo tanto, si ellos obedecían, lo que iban a ver reflejado en el pueblo era la bendición de Dios. Pero si no lo obedecían, iban a ver la maldición de sus propias consecuencias, de sus actos. De esta forma es que vamos a ver a los versículos, a los capítulos que hoy tenemos, que no son pocos, son del capítulo 16, los últimos versículos, hasta el capítulo 26, así que estén preparados porque tenemos para unas 3-4 horitas. ¿Sí? Espero que no se agoten. Vamos a hacer una estructura, pero vamos a ver cómo todo esto hoy lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque por ahí cuando uno lee el libro de Deuteronomio, lo primero que se plantea es cómo puedo hoy traer esto a mi vida y llevarlo a algo concreto. Y eso es lo que vamos a buscar hoy. Que de esto podamos sacar algo concreto, algo práctico para aplicar y atesorarlo en nuestra vida. Vamos a ver la estructura de lo que tenemos hoy, de los capítulos. ¿Me lo pasás, Javi? Porque no me lo toma el puntero. Y le vamos a dar un título: Guiados por Dios. Si algo tuvo el pueblo de Israel es que fue guiado por Dios de una forma preciosa. Y de la misma forma como recién cuando leímos en Romanos capítulo 15, que la palabra que Dios ha dado antes también la podemos utilizar, lo que Dios habla en Deuteronomio lo podemos aplicar a nuestra vida. Y podemos ver que así como guió al pueblo de Israel, Dios puede guiar nuestras vidas. El tema es que nos tenemos que preguntar ¿cómo? ¿Cómo puede Dios guiar nuestra vida? La división del capítulo del 16, del versículo 18 en adelante hasta el capítulo 26, versículo 19, vamos a hacer esta división para entrar en contexto. Los finales, los últimos versículos que son del 18 al 22 del capítulo 16, vemos ahí cómo debían ser jueces y reyes. Da cómo muestra el Señor y dice cómo tenían que ser ellos, cómo tenían que elegirlos y cómo debían conducirse. El capítulo 18 nos va a enfocar directamente en sacerdotes, levitas y profetas, de cómo ellos se tenían que mover, la función que iban a cumplir y que ellos no podían trabajar, por lo tanto el pueblo tenía que ofrendar. Y de ahí vemos cómo el pueblo tenía que sostener a ellos, a estas personas, sacerdotes, levitas y a los profetas. Y del capítulo 19 al 26 ya nos vamos a encontrar con muchas leyes en cuanto a los pueblos que están cerca de la tierra prometida, cómo ellos tenían que actuar, los que están más lejanos, a distintas leyes que va a empezar a transmitir el Señor a través de Moisés para que ellos sepan cómo debían actuar. Era muy importante, por eso Moisés lo dice, esto no es una nueva ley, como habíamos visto anteriormente, sino que Moisés está recordando lo que 40 años antes el Señor le había dado en el monte Sinaí. Entonces se lo quería, él sabía que no iba a estar, entonces tenía que de alguna manera tratar de que esto quedara plasmado en sus mentes y que lo grabaran a fuego en sus corazones. Era muy importante. En los últimos versículos del capítulo 16, en los versículos 18 al 22, empieza la ruina del pueblo de Israel, porque fue el primer punto que ellos no obedecieron. Ser inteligentes a la hora de elegir a jueces y a reyes
para estar frente al pueblo de Israel. Ahí empezaron las malas decisiones porque no fueron guiados por Dios. Y eso fue un desencadenante para ver la ruina del pueblo de Israel. Lamentablemente, el Señor les dijo, tienen que saber elegir. Esto es muy importante porque ellos van a conducir a mi pueblo. Entonces en esto no pueden fallar. Y Moisés se los recuerda y sin embargo, esto ellos no lo hicieron. La siguiente, Javi. Leamos, hay un versículo que es clave y lo vamos a encontrar en el capítulo 26, en los versículos del 1 al 19. Hay algo que es sumamente importante, pero del 16 al 19 vamos a encontrar esta gran verdad y de la importancia de obedecer a Dios. Y dice, hoy el Señor, tu Dios, te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos con todo tu corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y nuevamente y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, acá vemos la consecuencia. Él te pondrá muy por encima de las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor, tu Dios, tal como lo prometió. Así como Dios guió al pueblo de Israel, Dios quiere guiar a la iglesia, Dios guía a su iglesia y Dios desea guiar nuestra vida. Lo que Él busca es que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que conlleva el obedecer a Dios. Es alinear mi corazón con el corazón del Padre. Y la gran pregunta es, ¿cómo hago yo para que esto suceda en mi vida? Si querés tener una vida cristiana victoriosa, ¿cómo lo puedo hacer? Y esto lo podemos ver a través de 3 puntos clave. Por lo menos, hoy nos vamos a enfocar en esos 3, que son sumamente importantes. El primero, intimidad con Dios. El segundo, obedecer a Dios. Y el tercero, perseverar, ser persistente en Dios. El primero, que es tener intimidad con Dios, nos vamos a enfocar en 2 formas claves de lograr esto. Uno es la oración y el otro es el conocer a Dios. ¿Y cuál es la forma en la que yo puedo conocer a Dios? Y es a través de la palabra, estudiando. Pero es muy necesaria la oración. La oración es un recurso que Dios ha puesto al cristiano que termina siendo un escudo, es un arma de guerra. Cuando nosotros la tenemos activa en nuestra vida, es un recurso maravilloso. Descansar en la oración en medio de circunstancias difíciles te permite experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no tenemos que pensar que por experimentar esta paz, la situación que podamos pasar se achica, se hace más chico, el problema desaparece. El problema sigue estando. La diferencia es que nuestra perspectiva es la que cambia. Dejo de mirarlo yo con esta perspectiva tan limitada y humana que me hace ver el problema con una dimensión totalmente errada, porque es mi mirada humana y me pone una perspectiva espiritual, desde donde veo la situación desde la grandeza de quién es mi Dios. Y eso lo cambia todo y nos llena de paz. Nos hace atravesar la situación de una manera distinta. La vamos a tener que pasar, la vamos a atravesar y nosotros vamos a decidir la forma en que hagamos eso. Si lo hacemos trabado en las manos de Dios, vamos a ser bendecidos. Vamos a poder disfrutar de esa paz. Vamos a poder disfrutar de la guía y la compañía del Señor en todo ese paso. Y esto tenemos que buscarlo. La oración es un recurso valioso,
pero tenemos que preguntarnos cómo debemos orar, cómo entramos a la presencia, porque orar es hablar con Dios, es entablar una comunicación, como cuando te pones a hablar con un amigo, una amiga, y empezás a contar algo y abrís tu corazón. Lo mismo haces con Dios, abrís tu corazón, pero no se puede entrar de cualquier forma. Tenemos que entender primeramente que Dios es un Dios santo. Por lo tanto, si nosotros queremos entrar en medio de su presencia a través de la oración, tenemos que hacerlo en santidad. Si no, nos vamos a engañar nosotros mismos, vamos a estar orando y sin lugar a dudas esa oración nunca va a llegar en medio de la presencia de Dios. Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre lo que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Perdón, el versículo que quería leer era Salmo 66:18, que dice así: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado. La forma de entrar en medio de la presencia del Señor es con un corazón limpio, santo. Tenemos que realmente pedirle al Señor que a través de la sangre de su Hijo nos limpie. Y a veces el cristiano tiende, cuando uno habla de pecado, nos vamos a los más grandes, los más evidentes, los más groseros. Pero que hay pecados que son tan sutiles y se nos meten. Y nosotros los tomamos y casi como no nos damos cuenta. Esa media verdad que termina siendo una mentira y que nos engañamos nosotros mismos y que también nos separa de Dios. Por ahí solemos poner como escalones de lo que son los pecados, y este es más grosero y me separa de Dios, y este no es tanto. La realidad es que el pecado es pecado y que el pecado te separa. La diferencia es la consecuencia, pero el pecado ante un Dios santo te separa. Si vos mentiste, te separaste de Dios. Ese pecado ya te alejó y tenés que pedirle perdón si querés entrar en medio de la presencia del Señor. Dice Santiago 4:3, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que le dará placer. En otros mensajes hemos hablado de esto, de que muchas veces llegamos y empezamos a pedirle a Dios cosas y son cosas nuestras, de nuestra voluntad. Y la realidad es que lo que tenemos que buscar nosotros es que nuestro corazón esté tan en sintonía con el corazón de Dios, que lo que pidamos nosotros no sea lo que quiere nuestra voluntad, sino que nuestro corazón pida conforme a la voluntad de Dios. Domingos atrás veíamos y hacíamos énfasis de la importancia del discernimiento. Y el Espíritu Santo trae discernimiento en la vida del cristiano. Y a través de él es que nosotros podemos pedir con la voluntad del Señor a través nuestro. Ya dejo yo de importar y lo que yo quiero. Me importa lo que Dios quiere a través de mi vida. Primera Juan 5:14 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Cuando nosotros estamos en sintonía, sin lugar a dudas, lo que pedimos al Señor le agrada y el Señor responde. Colosenses 2:4 dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Y con un corazón agradecido. Por ahí, orar, muchas veces yo me he vuelto envuelto en que oro y lo único que hago es pedirle a Dios. Y pido, y me olvido de agradecer. Me olvido de agradecerle a Dios. Y fíjense que Dios quiere que entremos de la forma correcta, con corazones y manos limpias delante de su presencia. Que pidamos bajo su voluntad, bajo sus propósitos, bajo lo que Él quiere. Pero también Él quiere que seamos agradecidos. Hay pequeños detalles que a veces los pasamos por alto. Pero el hecho de que hoy estemos nosotros acá, el hecho de levantarte un nuevo día donde sabes que las misericordias de Dios son nuevas para todos los que le aman, es un regalo. Tener vida, tener salud, es un regalo. Hay que ser agradecido. En tantos pequeños detalles está el Señor, que a veces nos acostumbramos y creemos y no nos damos cuenta que el Señor, aún en esos pequeños detalles que son constantes y que a veces parece que fueran rutinarios, la mano del Señor está.
y tenemos que ser agradecidos. Primera Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen en Cristo Jesús. Y acá encontramos otro detalle que se nos puede pasar por alto, pero que es muy importante. Yo tengo que estar agradecido, tengo que estar alegre, aún independientemente de la situación difícil y adversa que me toque atravesar. Y esto es un desafío. Sin lugar a dudas, hay situaciones que llegan a nuestra vida que nos golpean emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Nuestra fe en situaciones es altamente probada. Realmente el Espíritu Santo está tan activo en esos momentos. Y el hecho de conocer la palabra es el recurso que tenemos los cristianos para que el Espíritu Santo la vaya trayendo y la vaya utilizando. Y hay versículos que toman una importancia tremenda cuando nosotros estamos pasando un momento difícil en nuestra vida. Tenemos que estar firmes. Jeremías, el capítulo 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. La oración es un arma sumamente poderosa que Dios ha puesto para que nosotros la podamos utilizar. Ojalá que esto sea una realidad y que la sepamos utilizar y que la utilicemos de la forma correcta. El salmista en el capítulo 18, en el versículo 6, dice así: en un tiempo de angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Porque cuando estamos en tiempo de angustia y oramos con un corazón genuino, lo que le decimos al Señor, Él lo escucha. Y no solamente lo escucha, Él responde. Entonces, sabemos que para tener intimidad con Dios lo íbamos a ver a la luz de dos puntos. Oración, pero también, como dijimos recién, conocimiento. Y el conocimiento se da a través de la palabra del Dios y de leerla y de estudiarla y de memorizarla. Si algo quiere Dios es que lo conozcamos. A través de su palabra nosotros es el manual que tiene el cristiano para saber cómo debe vivir. Muchas respuestas llegan a nuestra vida a través de estar meditando en la palabra del Señor. Por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos en la necesidad, en la búsqueda de una respuesta y estamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo nos está guiando y nos lleva a encontrar la respuesta en su palabra. Jeremías, el capítulo 9, estos versículos no están anotados, pero se los voy a leer. El capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Ahora presta atención en lo que el Señor les va a decir, porque esto nos lo dice. En conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud en la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Les repito, en conocerme verdaderamente, y no solamente basta conocerle, sino entender. Jeremías lo dice de una forma preciosa, y también encontramos esta verdad en el libro que estamos estudiando, en Deuteronomio. En el capítulo 4, del versículo 35 al 37, el Señor a través de Moisés le había dicho esto al pueblo. Él te mostró cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro.
Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí, en la tierra, para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a las naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión. Así como sucede hoy. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y mandatos que te encargo hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. A medida que vamos leyendo versículos, y hay una palabra que en Deuteronomio se repite una y otra vez, y es obedecer a Dios. Dios demanda que seamos obedientes, y a su pueblo se lo dijo muchas veces. No basta con conocerle a través de su palabra. Tenemos que obedecer a Dios. ¿De qué sirve conocer tanto si en mi vida yo no lo aplico? Y esto me hace acordar a cuando el Señor Jesús se refiere a los fariseos, personas que conocían la ley de una manera, les podría decir, soberbia, pero fallaron en algo. Que todo ese conocimiento se les quedó en la cabeza y nunca decantó en el corazón. No supieron obedecer todo ese concepto, bajarlo al corazón y transmitirlo en acciones. Por eso es que el Señor le dice, son sepulcros blanqueados. Saben tanto de la palabra, pero no viven conforme a ella. Es una mentira lo que ustedes dicen con lo que realmente hacen. Y esto en nuestra vida no puede suceder. No nos tenemos que conformar solamente con conocerlo. Tenemos que bajarlo a nuestra vida y hacerlo, transmitirlo en acciones. Tenemos que vivir conforme a lo que conocemos y que decimos. Proverbios, que es un libro que es precioso, con una sabiduría tremenda, me encanta. Y en el capítulo 2, el versículo del 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer y hay unos puntos que se los voy a ir remarcando, no están remarcados acá, pero que son preciosos. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces, fíjense todo lo que ha dicho ya el Señor en esta primera parte. Presta atención. Después, afina tus oídos. Concéntrate. Clama. Búscalos. Y después de esto viene la consecuencia. Porque si vos haces todo esto, comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. ¿Querés ser sabio? Tenés que conocer a Dios. Si uno quiere ser inteligente, tomar buenas decisiones, ser una persona sabia, tenemos que conocer a Dios. Y sigue así. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. ¿Querés estar seguro? Manejate con integridad. Él cuida la senda de los justos y protege a los que son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto. Justo, pero me encanta esta palabra, e imparcial. Y encontrarás el buen camino que debes seguir. Me encanta la palabra imparcial porque si en algo muchas veces he sentido que he fallado y que muchas veces he mirado de una forma que ha sido muy poco imparcial, y esto es muy común en nosotros, en el cristiano no tener una mirada imparcial. Al contrario, emitimos juicios muy lejos de ser imparcial y a veces
caminar bajo la guía del Señor y cerca de su corazón, lo que permite que en situaciones delicadas nuestra mirada realmente sea una mirada sana, una mirada imparcial. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala. Con esto ya estamos cerrando el primer punto de tener intimidad con Dios a través de la oración y del conocimiento. Pero no queda solamente ahí. Varios versículos nos van a empujar al segundo punto. Y ya lo hemos visto, esta palabra obedecer, obediencia, que se repite tanto en el libro de Deuteronomio. Y el segundo punto, si queremos tener una vida que esté guiada por Dios, es que tenemos que obedecer a Dios. Y lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué significa obedecer a Dios? A ello he puesto una definición, que es respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien lo manda. En el caso del cristiano, nosotros lo que obedecemos es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Queremos caminar bajo su voluntad, que nuestra vida esté guiada por Él, que nuestros pasos estén guiados por Él. Eso es lo que tiene que buscar cada cristiano. Obedecer lo que va a reflejar cuando nosotros obedecemos a Dios, primeramente que confiamos en Él. También vamos a mostrar nuestra fidelidad a Él y nuestro amor, pero también el obedecer a Dios es un acto en donde glorificamos a Dios. Y el hecho de obedecer a Dios acarrea que nuestra vida sea bendecida. Y esto también genera una entrega absoluta. Así, cuando confiamos en Dios, nos tenemos que entregar y vamos a ver las bendiciones. Cuando uno piensa en obediencia, en la palabra de Dios tenemos un primer escenario en el inicio de la Biblia, ya en el huerto del Edén. Es el primer escenario de obediencia, donde Dios les dijo a Adán y a Eva algo claro. Aquel árbol no lo puedes tocar. El resto podés disfrutar, pero de ese no podés comer. Fue la primera situación donde Dios demandó obediencia. Ya sabemos la consecuencia. Y así como pasó en el huerto del Edén, desobedecer en nuestras vidas trae consecuencias. No es que Dios quiera castigarnos y a veces uno piensa, ay, que he hecho algo mal, entonces se imaginan que Dios está castigando. Y no, lidiamos con los errores nuestros. Dios no quiere, es por eso que Dios pide que seamos obedientes, porque si algo sabe son las consecuencias con las cuales vamos a tener que lidiar. Y a veces las consecuencias de nuestras acciones son sumamente tristes y son duras. Y es algo que nosotros no podemos esquivar. Sin embargo, el hecho de obedecer a Dios trae grandes bendiciones a nuestra vida. Proverbios, el capítulo 7, del versículo 1 al 3, miren qué lindo lo que nos dice el Señor. Hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Yo he resaltado unas palabras que son claves. Sigue, atesora, obedece, vive, guarda, átalas, escríbelas. Miren, todas las cosas que nos dice el Señor son todas acciones. Y la acción es algo que está en movimiento de forma constante, que no para. Deuteronomio 5:33 también nos había dicho algo de esto. Manténganse en el camino que el Señor su Dios le ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Manténganse firmes. Como máximo ejemplo,
si nosotros pensamos en la obediencia, no podemos no pensar en el Señor Jesucristo. El Señor es la primera persona que se nos tiene que venir a nuestra mente. Si hubo alguien obediente, fue el Señor Jesús. Y Él tiene que ser el ejemplo a seguir de cada uno de nosotros. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5, dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es el ejemplo. Y de estos versículos que encontramos en Filipenses, podemos encontrar por lo menos 8 claves que nosotros tenemos que tenerlos como recursos para tenerlo de forma activa en nuestra vida. Lo podés pasar, Javi. El primero, confiar en Dios. No podemos decir que obedecemos a Dios si primeramente no confiamos. Porque si algo uno hace, no obedeces en quien no confías. Es imposible. Pero también cuando confiamos en Dios, tenemos que estar dispuestos a esperar en Dios. Y esto es un punto importante porque cuando hablamos de esperar en Dios, muchas veces, y en medio de la sociedad que vivimos vertiginosamente, que todo tiene que ser ya rápido, el internet cada vez tiene que ser más rápido, todas las cosas tienen que ser instantáneas, y los tiempos de Dios no se manejan bajo estos parámetros. Y por ahí nosotros queremos que lo que pedimos o lo que estamos esperando sea más rápido y sea en nuestro tiempo. Y la realidad es que Dios nos manda a esperar en sus tiempos. También nos manda a meditar en su palabra. ¿Cuándo? Todos los días. Tenemos que estar con la palabra de Dios activa y fresca, de forma permanente, porque también a través de la palabra es el recurso que Dios tiene para hablar a nuestros corazones, y esto lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando hablamos de discernimiento, es algo que viene a través del Espíritu Santo que mora en el creyente. También estar dispuesto a caminar. ¿Y por qué estar dispuesto a caminar? Porque a veces el destino no está claro para nosotros. Sin embargo, a través de la confianza, sabiendo que estamos tomados de la mano de Dios, tenemos que seguir caminando. También, cuando sabemos que tenemos que caminar, tenemos que comprender que el camino no siempre va a ser el más cómodo ni el más fácil para cada uno de nosotros. El camino no siempre nos va a encontrar de la mejor forma. Muchas veces se va a presentar con situaciones donde vamos a ser probados y nuestra fe va a ser probada. Aún en eso tenemos que estar confiados y trabados de la mano de Dios. Y por ende tenemos que descansar en Dios, que es otra clave, sabiendo que Dios, que es un Dios soberano, es omnisciente, es omnipotente y que todo lo sabe, que son los atributos de Dios. Al entender esta gran verdad, comprendemos de que todo lo que pasamos, el control está bajo la soberanía de Dios. No hay nada que pase en nuestra vida que no lo podamos superar, y no hay nada que llegue a nuestra vida que esté fuera del control de Dios. Absolutamente nada. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. Y también saber aceptar las consecuencias. ¿De cuándo? De cuando nosotros no obedecemos a Dios. Porque las consecuencias de obedecerlos son bendiciones, pero de desobedecerlos, las consecuencias no son buenas. Y así como sabemos recibir lo bueno, también tenemos que saber recibir lo que en las decisiones malas que hemos tomado. Y saber que es propio de no haber obedecido la voz de Dios y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y por último, la clave es lo que el libro de Deuteronomio repite y de lo que venimos escuchando y que vamos a seguir escuchando a lo largo de Deuteronomio. Obedecer, obedecer, obedezcan. Esta palabra se nos tiene que grabar a fuego. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios trae
bendición a nuestras vidas. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces me he encontrado en mi vida, he sido confrontado de forma personal, donde he querido servir mucho a Dios, sabiendo que paralelamente yo las cosas no las estaba haciendo bien. Y como engañándome yo y queriendo compensar a través de mi servicio a Dios las malas decisiones que yo estaba tomando y que no estaba obedeciendo a Dios. Y esto es común y a veces Satanás nos engaña y nos hace creer que, bueno, estás tomando malas decisiones, pero estás sirviéndole mucho a Dios y a Dios le agrada. No, a Dios, hermano, no le agrada eso. Para nada, no sirve, estás perdiendo el tiempo. Lo perdemos. Realmente lo que Dios quiere, y es claro, es que lo obedezcas. Después servile. Primero, obedecele. Es mucho más importante obedecerle, primeramente, a querer servirle. Ya tenemos el primer punto y el segundo. ¿Queremos ser guiados por Dios? Ya sabemos que tenemos que tener intimidad a través de la oración y el conocimiento. También en obedecerle. Pero el tercer punto no basta con eso, con intimidad y con obedecer. Algo clave en todo esto es permanecer en Dios. Y cuando estudiamos el libro de Daniel, si hubo una palabra que se nos grabó, así como la palabra obedecer se nos tiene que quedar con Deuteronomio, fue permanecer, persistencia. Daniel persistió, pasaron los años, se mantuvo firme, convicciones claras. ¿Desde cuándo? Desde chico. Nunca cambió. Sabía quién era Dios, vivió conforme a eso y aceptó, y estaban dispuestos él y sus amigos a aceptar las consecuencias de obedecer lo que Dios quería por encima de lo que ellos le decían. ¿Qué significa permanecer? Por ahí nos equivocamos y creemos que permanecer es estar quieto. Nos quedamos sentados y es ahí tranquilo y vamos a esperar a que se haga la voluntad de Dios. Y al contrario, permanecer es todo lo opuesto a eso. Es cuando nuestra fe más activa se encuentra. En el momento donde vos te estás manteniendo firme y que estás esperando en Dios, nuestra fe está trabajando a todo motor. El Espíritu Santo está trayendo palabra y nos está manteniendo, porque son en esos momentos donde realmente nosotros nos estamos manteniendo firmes, donde la palabra, conocer a Dios, el Espíritu Santo empieza a traer toda esa palabra y te empieza a mantener firme. Y eso es lo que mantuvo firme a Daniel y a sus amigos. No se crean que fue fácil cuando los probaron y le dijeron que si no se arrodillaran a los amigos de Daniel, que los iban a quemar. Si era fácil mantenerse firme y decir, no, yo no me voy a arrodillar. Había que tener convicciones sumamente claras. Y en Daniel, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, encontramos este escenario. Y lo vamos a recordar porque esto fue lo que respondieron ellos. Dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. En este versículo hay una palabra, un nexo que lo cambia todo. Y que esa palabra no las tenemos que guardar y que sea una realidad en nuestra vida. Y la palabra es el pero. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque ellos sabían del poder de Dios. Ellos estaban seguros de quién era Dios. Y sabían que Dios los podía librar del horno. Pero ese pero demuestra una confianza absoluta en la voluntad y en la soberanía de Dios. Porque Dios nos saque o no nos saque del horno, si algo tenemos claro es que nosotros no nos vamos a inclinar. No nos importa, no nos vamos a arrodillar. Sepa usted que si nos morimos y perecemos ahí, no es problema, porque sabemos que Dios tiene el poder. Él no lo quiso, en su soberanía no lo ha querido y bueno, disfrutaremos de estar con Él. Y esa fue la respuesta. Eso es confianza.
Tener intimidad con Dios, conocerla, hacer su voluntad, es la clave para que nosotros tengamos una vida victoriosa. Sin lugar a dudas, el pueblo de Israel, a través de Moisés, fue sumamente bendecido. La intimidad que tuvo Moisés, miren, algo que me gustaría es escuchar la voz de Dios. Moisés la escuchó. Moisés, así como hoy, en este momento ustedes me escuchan a mí, Moisés escuchaba la voz de Dios. Moisés conversaba con Dios. Ese grado de intimidad tenía. Y ese es el grado de intimidad que nosotros tenemos que anhelar tener como hijo de Dios. ¿Quieren ser victoriosos? Y tenemos que buscar esto. Tenemos que buscar tener intimidad, tenemos que buscar conocerle, tenemos que buscar ser perseverantes, como Daniel lo fue, como sus amigos lo fueron, independientemente de las circunstancias. No nos importa, persevero, me mantengo firme, porque sé quién es el Dios en quien yo confío. Y si hay algo de permanencia que nos dice la palabra, lo vamos a encontrar en unas palabras del Señor Jesús en Juan 15, y lo dice de una forma tan dulce y lo expresa con algo que para ellos era cotidiano. Quienes lo estaban escuchando, el Señor Jesús utilizó un recurso que para ellos era algo normal, lo veían, lo conocían, como para nosotros los mendocinos lo conocemos, algunos en mayor medida, otros en menor, y es el ejemplo de la vid. Nosotros, Mendoza se caracteriza por la vid, por la uva, por el vino, y el Señor va a tomar este ejemplo. Para ellos también era cotidiano, entonces el Señor les va a empezar a hablar. Y Juan 15, del versículo del 1 al 10, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros permanecemos en Dios, la consecuencia inmediata es que el Señor permanece con nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense la importancia que tiene permanecer. No basta con tener intimidad y orar y conocerlo. No basta con ser obediente. El Señor también nos invita a algo más. Mantenete firme. La carrera del cristiano, ¿querés ganar la carrera del cristiano? ¿Querés ser victorioso? Mantenete firme. No solamente basta en orar, en conocerlo, sino que a través de los años tu vida haya estado invertida para el Señor, que te hayas mantenido firme. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes, no quedarnos estancados. Nos vamos a disponer a conocerle, a comprometernos a vivir en obediencia y animarnos a permanecer en el Señor. Y este es el desafío que nos vamos a llevar hoy. Vamos a tener que pensar en estos puntos, porque el pueblo de Israel, a través de Deuteronomio, que Moisés le estaba recordando la ley, la conocían. Pero ustedes saben algo, no lo obedecieron. Y la ruina de Israel fue la desobediencia.
lamentablemente no pudieron permanecer. Israel, si uno estudia la historia, es un alto y un bajo. Momentos donde estaban muy bien con el Señor y otra vez que se alejaban. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Éxodo? Mientras que Dios está hablando con Moisés, ¿qué hacía Aarón con el pueblo abajo? Sabiendo que la presencia de Dios se estaba manifestando de una manera sobrenatural. Ellos estaban buscando hacer un becerro. Idolatría. Lo que habían dejado atrás de Egipto, ellos nuevamente lo querían traer. No se me olvide ese mensaje de salir para no regresar jamás. Y hay lugares en nuestra vida donde nosotros tenemos que salir para no regresar jamás. Y la clave de eso es permanecer, es mantenernos firmes. Y vamos a cantar se ha hecho una canción preciosa con Juan 15. Y a modo de oración vamos a terminar este tiempo previo a recordar el sacrificio del Señor, para que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones, para que pueda traer luz sobre las áreas en donde necesita Él trabajar. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas para cambiar, pero tenemos que mantenernos firmes, no desanimarnos, no somos perfectos. El Espíritu Santo puede trabajar, puede ayudarnos, puede sacarnos victoriosos, puede hacernos mantener firmes. Tenemos que aferrarnos a Él. Ahora, inclinando nuestros rostros, que esta canción la podamos hacer a modo de oración y pedir que el Espíritu Santo traiga luz y que esto sea una realidad. Intimidad con Dios, obediencia a Dios y permanencia en Dios. Que nuestra vida sean manejadas y caminadas bajo estos parámetros que Dios nos ha puesto. Que el Señor los bendiga y que en este tiempo su Espíritu Santo nos esté movilizando y que esta canción sea de mucha bendición como la palabra que Dios hoy nos ha regalado.